Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Mergal desde el viernes 15 de noviembre del 2024, como siempre en compañía de Maíz. Espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana, Lucho, vamos a hablar de cómo ya el Tribunal Supremo de Elecciones le dio la estocada final. Esperemos al intento de llevar el proyecto de ley Jaguar 2.0 o 3.0 a referéndum por la vía de la convocatoria de firmas. Vamos a hablar del nuevo conflicto de poderes por la donación y las ayudas que dio El Salvador al país en medio de las tormentas, así como de algunos de los resultados del informe del Estado de la Nación que mencionan a la Asamblea Legislativa. También de los cobardes de la Comisión de la Caja que se investiga la Caja, que decidieron echar para atrás una semana después y desconvocar a Rodrigo Chávez, a pesar de que no había fecha, ni hora, ni absolutamente nada, solo estaba ahí una convocatoria abierta. Y nuestras secciones, Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de esta semana. Pero comencemos. Salió el sol. Salió el sol. Hay esperanza, Lucho. El Tribunal Supremo de Elecciones informó esta semana que había rechazado la solicitud del ciudadano Alberto Cabezas para que se autorizara la recolección de firmas para llevar a referéndum la ley Jaguar 2.0. Esa era la 3.0. Sí, porque recordemos, aquí pasaron dos cosas. Cuando se presentó el segundo proyecto, ante la consulta de la Sala Constitucional, el ciudadano, había dos ciudadanos, Alberto. Bueno, sí. Que okay. Que sepamos. No, pero... De que vos tengas información en contrario que yo. No. Bueno, dos personas presentaron la solicitud separadas tras la consulta a la sala que dijo que la mayoría de los artículos era inconstitucional. El señor Alberto Cabezas dijo, continúo con pero quítenle lo inconstitucional. El otro señor, que es el esposo de Pilar Cisneros, Espinosa, presentó un nuevo archive Exacto. Y use que es nada más la modificación al artículo 12 de la ley. La que la sala en votación 331 dijo no es inconstitucional. Siempre y cuando se entienda. Siempre y cuando se entienda que ese artículo no es lo que el gobierno quiera que signifique. Exacto, pero bueno, el tribunal había pedido criterios de servicios técnicos de si la ley hacía una modificación. Ya ese era el mal augurio para ese proyecto de ley. De hecho, así lo titulamos cuando sacamos esa noticia. Exacto. Porque el tribunal dijo, yo tengo la sospecha de que esto no sirve para nada porque ya es algo que ya existe en la ley y que ya se sabe, así que aquí no hay ninguna innovación, pero que me lo confirme servicios técnicos de la Asamblea Legislativa. Le mandaron la consulta y también preguntando sobre la conexidad, ¿verdad? Porque está todo este tema. Un magistrado, don Jorge Araya García, me parece que fue, en el que en la primera versión de la ley Jaguar, él agregó una nota a la resolución completa en la que él dijo, además de las inconstitucionalidades que ya declaramos, yo personalmente considero que este proyecto es inconstitucional por inconexo. Y oigan, que un proyecto de ley sea inconexo sin que se le haya reformado nada, es una mala reacción. Es un nuevo nivel de incompetencia, ¿verdad? Ya eso está súper heavy, porque es el equivalente a poner, bueno, voy a declarar el Día Nacional de los Tamales como un nombre de proyecto de ley, y lo pongo en la exposición de motivos. Ok, este proyecto de ley es para declarar el Día Nacional de los Tamales, y el artículo 1 del proyecto de ley se declara el Día Nacional de las Frambuesas. A ese nivel, digamos. Esa es la inconexidad. Entonces, don Jorge dijo, este proyecto de ley es inconexo
porque lo que dice la exposición de motivos que hace no es lo que dice lo que hace el articulado, exacto. Entonces, o sea, ya existía el proyecto desde que se presentó el inconstitucional a criterio del magistrado. Y bueno, la sala el Tribunal Supremo de Elecciones medio retomó esa argumentación y le preguntó a Servicios Técnicos si también el proyecto todavía era conexo. Y Servicios Técnicos le dijo, no es conexo, no innova, no reforma, no deroga, o sea, no sirve para nada. No hace nada, básicamente. Entonces el Tribunal Supremo de Elecciones dijo, bueno, esto era todo lo que yo necesitaba, esto lo mando a la basura, no vamos a gastar 3.000 millones de colones en un referéndum. O sea, es interesante, el tribunal en su resolución ponderó varias cosas, entre ellas el tema del derecho de participación ciudadana y el principio de representatividad, concluyendo que la consulta al soberano, entiéndase llevar un tema referéndum, se considera de carácter excepcional y que debe usarse frente a decisiones trascendentales para la vida colectiva, es decir, no se puede usar para nimiedades como este proyecto. Además, valoró el tema del derecho a la participación versus el derecho al principio de razonabilidad del gasto público, que fue donde dijo que debe existir una relación costo-beneficio positiva para la ciudadanía para que se considere justificada esta inversión. Básicamente, no vale la pena gastar los 3.000 millones de colones que cuesta llevar un tema de referéndum para algo que no va a tener ningún efecto jurídico. Ni ninguna implicación real para la ciudadanía. Correcto. Básicamente. Pero bueno, el tribunal se pronunció, eso no lo mencionamos, sobre la versión de Alberto Cabezas. Esa fue la que se le rechazó las firmas. Correcto. No se ha pronunciado formalmente sobre la versión de don Edgar Espinosa, la tercera, que solo modifica un artículo, pero el razonamiento diría que está próximo a ser finalmente archivado por la vía ciudadana. La discusión interesante aquí sería qué hace el tribunal si, por ejemplo, la asamblea aprueba cómo llevar esto a referéndum. No va a pasar, pero digamos... Volvemos a la discusión de si el tribunal puede rechazar una solicitud de referéndum hecha por la asamblea legislativa. Yo diría que no, pero uno también esperaría que en este caso, aunque ya se rechazó por esta vía, diga que no se puede. Comentario al margen, ya que estamos hablando del Tribunal Supremo de Elecciones y las salas. La sala declaró inconstitucional el proyecto de Walter Muñoz, que quería modificar la Junta Directiva. 2 miembros a la Junta Directiva de la Caja en representación de los asegurados y que fueran nombrados por una asociación de la que él es presidente. Básicamente. Colmo del descaro. A todo esto, al final este tema del tribunal denegando el referéndum quedó en segundo plano por los acontecimientos de esta semana. Correcto, pasemos al siguiente tema. De hecho, oye, ni siquiera se tocó en la conferencia de prensa semanal, que fue especial porque se hizo en la zona sur por las emergencias. Yo creo que ya fue. Yo creo que ya todo el mundo dio esto por muerto. Ni el ejecutivo se pronunció, ya dejaron esto ir. Enough. Lo que pasó esta semana fue la famosa visita oficial de Bukele, quien insistió en poner en sus redes sociales que era una visita de Estado cuando no lo era claramente. Y bueno, en la conferencia de prensa se monta un show en el cual el presidente sale a dar un mensaje a las personas que estaban siendo afectadas por la lluvia y en medio de que él lo está diciendo, como quien no quiere la cosa, Bukele le dice, nosotros teníamos ahí una brigada lista que teníamos lista para mandarla a Valencia en España y el gobierno no la aceptó. Correcto, lo que pasó en España es que el nivel de emergencia ya declarado está todavía al nivel de las comunidad. Sí, ya no, pero en ese momento está todavía manejado por Valencia, entonces el central dice, esto todavía no me toca a mí, yo no lo puedo aceptar, si necesitamos ayuda la pediremos. No se lo rechazaron solo a Bukele. Ahí andan los troles chavistas diciendo que fue el gobierno socialista, Pedro Sánchez, el que no aceptó la ayuda. Exacto, no, fue el de Valencia. Es el PP. Correcto. No fue solo la ayuda de Bukele la que se rechazó, también se conoció que Francia se rechazó ayuda de Francia, pero bueno, ahí en medio de la conferencia el presidente Bukele dice, nosotros tenemos una ayuda que podemos mandar y que está aquí mañana mismo entrando al país. Y marco contextual ahí, para ese momento no había declaratoria de estado de emergencia. Correcto. Creo que ni siquiera en ese momento se había emitido alerta roja o acababa de emitirse, que no es lo mismo. Correcto. No es lo mismo, no es una alerta roja, la alerta roja no es lo mismo que una declaratoria de estado de emergencia. Recordemos, a ver, ¿qué es lo que hace una declaratoria de emergencia? Lo que hace una declaratoria de emergencia activa un marco legal de excepción en los procedimientos de contratación pública. Correcto, y le permite a la Comisión Nacional de Emergencias dirigir recursos para la atención inmediata de la situación, así como formar el plan de
recuperación y... Aquí hay un tema, digamos, en esta discusión hay muchas cosas que son ciertas al mismo tiempo. Número uno, yo he visto gente criticando que el gobierno no hubiese declarado la emergencia nacional antes. Lo que ocurre es lo siguiente: cuando se emite el decreto de emergencia, eso digamos que hace un corte, hace un corte temporal, digamos. Ok, lo que entra en el decreto de emergencia es lo que ocurrió hasta esta fecha. Y digamos, la emergencia en un mes. No, tienen un mes para reportar lo que van a arreglar. Pero lo que pasa en ese mes... Pero no, si vos lees el decreto, lo que dice, o sea, bueno, la fecha de corte de afectaciones es el 12 de noviembre. Entonces, técnicamente, todas las emergencias que han ocurrido del 12 en adelante, todavía no entran. Obviamente, eso luego se puede agregar un decreto, porque así, por ejemplo, fue como lo hicieron con la pista del aeropuerto de Guanacaste. Eso ahora se llama ya no se llama el aeropuerto de Liberia, el Daniel Oduber, ahora se llama aeropuerto Guanacaste Aeropuerto. Yo creo que ese es un nombre de marca, pero sigue siendo el Daniel Oduber. Polonchos. Pero bueno. Esa es la circunstancia, digamos, con el decreto de emergencia, que es un corte temporal en las afectaciones y la emergencia todavía está en progreso. Entonces, a futuro habrá que van a tener que emitir un decreto, digamos, para contemplar todas las emergencias que todavía siguen ocurriendo y que van a seguir ocurriendo hasta la próxima semana, que cese esta afectación por el mal tiempo. Correcto. Entonces, ahí es nada más para contextualizar, la declaratoria de alerta roja fue el martes, o sea, esto fue después. El martes 12, el decreto de emergencia se firma el miércoles 13. Pero entonces para el 11, cuando en la conferencia de prensa, cuando se anuncian las ayudas... No, ni siquiera había alerta roja. No había alerta roja todavía, no había declarada emergencia nacional. Sí, de hecho, cuando entraron, entonces tampoco había alerta roja. No había alerta roja. Oye, bueno, ¿quiénes entraron? El Salvador mandó una brigada de 300 personas integradas por bomberos, rescatistas y un grupo limitado de efectivos de las Fuerzas Armadas. Lo cual generó la reacción, por supuesto, de la Asamblea Legislativa, porque recordemos que No es como que generó una reacción, vamos a ver. Aquí yo creo que... La Asamblea mandó a pedir cuentas. No, a ver. Esto es que, no sé si seguro leíste el titular del Mundo CR que decía: Arias le da una hora a Chávez para explicar. Bueno, un medio de comunicación de mala reputación tituló que Arias le había dado una hora a Chávez para que explicara el ingreso de los militares salvadoreños. Eso no fue lo que ocurrió. Ese fue el miércoles o martes. Fue martes. Apenas iniciada la sesión del martes, don Rodrigo declaró un receso que luego se prorrogó varias veces y llamó a las jefaturas de fracción porque había algunas dudas sobre, de entrar los militares y no teníamos que autorizarlo, o usted lo autorizó y toda la cosa. Entonces, todo esto, digamos, se mantuvo precisamente en perfil bajo. De hecho, en los medios de comunicación no supimos qué era lo que se había hablado en esa reunión de jefaturas de fracción, hasta que ya muy avanzada la sesión, don Antonio Ortega le pregunta: don Rodrigo, ¿ya llegó la información que pedimos? Y don Rodrigo dijo: no, quedaron de mandárnosla en una hora. Entonces vamos a seguir con la discusión del presupuesto. Ahora, lo que yo dije fue que mandaron a pedir cuentas, que fue lo que hicieron. No, pero a ver, o sea... Mandaron a pedir la explicación. No, o sea, a ver, llega Pilar y llega Daniel a la reunión de jefes de fracción, los demás es como: tenemos ciertas dudas, usted nos puede ayudar a aclarárnoslas. Eso es Pilar llama, cuentas, pero bueno. Pilar llama, es que pedir cuentas para entender que tiene cierta... Bueno, sí, a ver, sí, pero no en la connotación que puede tener la frase pedir cuentas, ¿me entendés? Dudas. Dale, sí. Bueno, entonces es como: Pilar, ¿vos puedes ayudarnos a que el gobierno responda a esto? Sí, todo bien. ¿Cuánto tiempo necesitan para responder? 1 hora. Y ahí salió el tema famoso de que Arias le había dado al gobierno 1 hora. Al final ni siquiera fue 1 hora, tardaron más, y la que respondió fue la viceministra de Cancillería, diciendo: sí, entraron 300, son brigadistas y un grupo no muy limitado de efectivos de las Fuerzas Armadas. En vuelos civiles, según dijeron. No, eso decía la carta. Yo recuerdo que le dijeron, bueno, pero lo decía. Por lo avanzada la hora, porque eran como las 5:40 de la tarde, don Rodrigo dijo: no vamos a tocar ese tema, lo vamos a ver mañana, para que las fracciones tengan tiempo de analizar la respuesta, de revisar la legislación, de analizar la jurisprudencia y toda la cosa. Llega ya en todo caso ya había salido la nota de que la Asamblea estaba poniendo pretextos y peros ahí y poniéndose espesa con el tema de ayuda. Pero llega el miércoles, igual al inicio de la sesión se hacen varios recesos,
ese día yo fui presencialmente a la asamblea. Estaban los diputados de distintas fracciones leyendo una borrador de moción, que al final es la moción que le agradece al pueblo salvadoreño por la ayuda enviada a Costa Rica y que al mismo tiempo autoriza por la vía de excepción la permanencia de los militares salvadoreños que ya estaban en el país. Correcto. Le pide al Poder Ejecutivo que para las próximas mande esas solicitudes con antelación para que la Asamblea pueda cumplir con el mandato que está en el artículo 121, inciso 5 de la Constitución, que dice que La Asamblea de la atribución exclusiva de la Asamblea Legislativa a dar o no su asentimiento para el ingreso de tropas y la permanencia y atraque de embarcaciones y aeronaves militares o de guerra. Correcto. Y eso no ocurrió en este caso. Ahora bien, aquí viene toda una serie de consideraciones que hay que analizar o poner, digamos, sobre la mesa, porque al final esto no... Vamos a ver, nosotros al inicio es como, por favor no hagan un speech por esto. Es lo peor que pueden hacer en este momento, porque Chávez es precisamente lo que quiere. O sea, al día siguiente de la conferencia, Todo Chávez estaba diciendo, trabajamos toda la madrugada sacando los permisos migratorios y de toda la cosa. Todo está montado para que el mensaje que quede es la institucionalidad no nos permite actuar. Eso es mejor vivir como el delegador de Bukele, que puede decir que vengan mañana y... Yo le decía a Mike en Wikipedia, esto lo llamamos ejercicios de ruptura, experimentos de ruptura, que es que son personas que llevan al extremo del límite las normas, rompiéndolas o no para testear el sistema. Para ver hasta lo que pasa es que en Wikipedia, si alguien hace eso, uno los bloquea. Es como sabotaje, entonces va para afuera. Acá no tenemos las herramientas digitales, lastimosamente. Pero bueno, pasó eso y obviamente Pilar Cisneros dijo, no, vamos a votar esto en contra porque no necesitamos pedirles permiso y no vamos a pedirles permiso. Aquí entonces hay una serie de consideraciones. Uno, sí es ayuda humanitaria. Dos, ya ha ingresado al país ayuda humanitaria antes sin el permiso de la Asamblea Legislativa, ayuda militar. Terremotos en Chona, 8 de enero de 2009, la Asamblea Legislativa estaba en receso de fin e inicio de año. Vino el ejército de Estados Unidos, eso fue el gobierno de Oscar Arias. También helicópteros colombianos. De panameños tal vez. Pero, o sea, yo el que tengo más presente es el Estados Unidos porque si vos revisas el artículo de Wikipedia, el terremoto en Chona, las fotos de los desastres las tomó el ejército de Estados Unidos. Correcto. Y en los créditos está el sargento coronel, no sé qué carajo, del ejército de los Estados Unidos. Y son de esas fechas. Entonces, cuando yo me fui a la Asamblea Legislativa a revisar las actas, la Asamblea estaba en receso, revisé las actas de la primera semana de enero de ese mes, de ese año, y ni se tocó el tema. O sea, sí hicieron algunas alusiones al terremoto y muchas gracias a los cuerpos de rescate y toda la cosa, pero en ningún momento ni llegó una solicitud de permiso, no llegó nada, ¿verdad? Entonces, a ver, es entendible por un lado de que la ayuda humanitaria debería entrar cuando se necesita porque puede estarse tratando de situaciones de vida o muerte. No menos cierto es que en el momento en el que ingresan, no había declaratoria de emergencia nacional. Correcto. Y ni alerta roja. Tampoco. Entonces, así como que hubiese una urgencia para saltarse los procesos. Lo que era una urgencia, el show, nada más. Exacto. Aprovechar la visita de Bukele para educar. Vean qué lindo funcionan las cosas cuando no hay oposición ni controles políticos ni una constitución política que nos detenga. Eso es todo. Experimentos de ruptura. Exacto. Entonces, ahí están esas cosas que son ciertas al mismo tiempo. Ahora bien, hay que tomar en consideración que hay una resolución vieja. Muy vieja, sí, de la Asamblea Legislativa. De la Sala Constitucional, en la que la Sala condenó al Poder Ejecutivo por haberse tomado el atrevimiento unilateral de definir cuándo le pedía permiso o no a la Asamblea para el ingreso de aeronaves artilladas. Alguien metió un recurso de amparo porque entraron 5 helicópteros militares de Estados Unidos, no le pidieron permiso a la Asamblea nunca actuó al respecto. No se enteró. Metieron el amparo, condenaron al gobierno y la Sala Constitucional le dijo. La respuesta del gobierno fue, no tiene que pedirle permiso porque no eran artillados. Correcto. Y era cierto, no eran artillados, pero la Sala Constitucional lo que dijo, usted no es el que tiene que hacer esa determinación. Quien tiene que definir qué es una tropa, qué es una aeronave o una embarcación militar o de guerra es la Asamblea Legislativa. Correcto. No usted.
Entonces, eso ocasionó que en represalia Aviación Civil inundara en el 2015 a la Asamblea Legislativa de solicitudes de permiso de ingreso de aeronaves. Correcto. Eso aéreo, ni siquiera aterrizando. Correcto. Nada más que pasaran por acá. Ajá. Entonces, en ese tiempo estaba el presidente, don Rafael Ortiz Fábrica, diputado del PUSC. Todo el embajador, ¿no? Él es el embajador. Él es el embajador de Costa Rica en el Reino Unido, correcto. También que lo hayan cambiado. Un saludo a don Rafa. Don Rafa primero emitió un artículo de opinión en La Nación diciendo, urge que resolvamos esto. Ajá. Nadie le respondió, nadie quiso hacer nada. Entonces don Rafael unilateralmente emitió una resolución diciendo, yo soy el que va a decidir estas cosas. Se le fueron encima todas las fracciones, don Rafael retiró la resolución y pasó un mes y esto se resolvió hasta noviembre del 2015. De hecho, justo el día en el que empezó esta polémica, se habían cumplido 8 años de que don Rafael Ortiz, con el concurso de todas las fracciones legislativas de ese entonces, emitió una resolución consensuada sobre cuándo la Asamblea Legislativa tenía que se le tenía que pedir permiso a la Asamblea Legislativa para el ingreso de aeronaves. Nada más. Entonces, esta resolución no abarca ni tropas ni embarcaciones, porque estuvo resurgiendo ahí una votación de este año, me parece, que la Asamblea Legislativa votó un permiso de atraque de un buque de las Fuerzas Navales de Estados Unidos que venía a una misión humanitaria en Limón. Uh-huh. El Poder Ejecutivo presentó el permiso, se aprobó en 10 días naturales y 4 meses antes de que llegara la misión humanitaria. Pero de nuevo, no es lo mismo. No es lo mismo una misión humanitaria que una misión humanitaria de emergencia. Entonces, ellos venían a hacer servicios de medicina y en zonas aisladas. Y bueno, pero sí venían en un buque, digamos, artillado. No necesariamente artillado, pero es un buque, digamos, de salud, pero es parte de la Armada de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, son médicos militares. Y además, entonces, como no hay una resolución que regule ese tema por parte de la Asamblea, o sea, la Asamblea no ha definido, no me tiene que pedir permiso cuando es un buque que viene a una misión humanitaria, no lo dice. Entonces el gobierno pidió el permiso y se le dio. Pero bueno, acá no ocurrió eso. Ni siquiera se pidió permiso a pesar de que el mismo lunes lo pudieran haber mandado si hubieran querido. Correcto. El mismo lunes todavía se pudieran haber mandado y, si no me equivoco, ya sucedió una vez en el cual Rodrigo Arias autorizó por decisión de la presidencia y no se votó un permiso de ingreso porque era igual como al filo de la fecha. Ok. No recuerdo cuál expediente era, pero sí recuerdo que eso sucedió. Ok. Entonces Arias lo pudo haber tramitado y después da a conocer y ya. Bueno, entonces todo esto, yo aproveché el miércoles que estaba ahí para preguntarle a un Rodrigo Arias en una conferencia de prensa que hizo. Yo como, don Rodrigo, a ver, considerando que ya esto nos pasó una vez con Cinchona, que de hecho él era ministro de la presidencia, y que el periodista Multimedios primero le hizo de televisión, le hizo primero esa pregunta y le respondió feo. Pero yo la retomé y yo sí le dije, porque él decía que no es lo mismo y que eso no fue así. Pero yo, don Rodrigo, sí, yo revisé las actas. O sea, la asamblea estaba en receso, entró el ejército de Estados Unidos a ayudar y no se le pidió permiso a la asamblea. Pero no, pongamos las cosas en su justa dimensión. A ver, y eso que a mí me gusta la literalidad de las normas, ¿verdad? Correcto. En eso soy medio autista. pero o sea, hay que ser realistas. O sea, si es ayuda humanitaria y son cosas de vida o muerte, pues debería permitirse su ingreso. Lo que no hay, por ejemplo, es lo que pasa con que la Constitución sí lo contempla, es en los casos de la convocatoria cuando se suspenden derechos fundamentales. Sí, la Constitución dice, si se suspenden derechos, el Ejecutivo lo puede suspender y si la Asamblea está en receso, queda automáticamente convocada. Queda automáticamente convocada para conocer el tema. Uh-huh. Y entonces decidir si ratifica la suspensión de derechos o la levanto. Para este caso, la Constitución no contempló eso. Ahora, uno puede decir, hay dos opciones. Es una omisión constitucional o los constituyentes no querían darle esa posibilidad al Ejecutivo de que pudieras tomar la decisión y a posteriori la Asamblea la revisara. Pero claro, porque no se estaba dando ayudas. En el escenario de ya entra el Ejecutivo. Exacto. ¿Qué le vas a decir? Dice la Asamblea Legislativa que se vaya. Dice la Asamblea que se... Exacto. Pero bueno, en el caso de ayudas humanitarias se podría contemplar una resolución de ese tipo. Correcto. Entonces, don Rodrigo dijo que sí, que había que analizarlo, que con el pasar del tiempo se ha dicho mucho, se ha adoptado cosas distintas con el pasar de los años, pero que entonces se van a tomar el tiempo de recopilar toda la jurisprudencia que hay
para ver si emiten una resolución o una ampliación a la resolución que había emitido don Rafael Ortiz para el tema de aeronaves. En el ínterin, ya la Sala Constitucional recibió 2 recursos de amparo. Correcto. Por el ingreso sin permiso de estos militares salvadoreños. Bueno, y aquí hay otro tema que también hay que poner en ponderación, o sea, no deberíamos llevar la norma al absurdo de la literalidad. Y eso es un ejemplo que yo le ponía a algunos diputados con los que yo hablé el miércoles. ¿Acaso que cuando viene un general o un comandante del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos a reunirse con gente del Ministerio de Seguridad para hacer coordinaciones o ese tipo de cosas, se pide permiso para que entren? Quieren su rango militar y son militares, pero no se pide permiso de la Asamblea para que ingrese porque no vienen armados. Exacto. O no sé, traerán ahí una 9 milímetros, una cosa así, pero no vienen con fusiles de guerra, ¿me entendés? Entonces, sí, ya. Esas son las cosas que hay que... No hay que irse al absurdo. No hay que irse a los absurdos, ni a los Correcto. extremos. Eso sí, el Ejecutivo hizo esto deliberadamente a sabiendas de lo que iba a generar, con una clara intencionalidad de hacer que la Asamblea Legislativa reaccionara con el tema de no me pidió permiso, para dejarlo como los malos de la película. Y yo creo que como la moción se aprobó agradeciéndole a El Salvador y dando el permiso para que se permanezcan, fue que Chávez recurrió al show. Al show no, o sea, es un miserable. Es un miserable y un puerco. Correcto. No me lo voy a guardar porque lo que hizo ayer fue absolutamente repulsivo de estar repartiendo víveres a las comunidades afectadas y decirle, señor, ¿usted quiere que yo tire esto al río? Es que allá en la Asamblea Legislativa hay diputados que dicen que yo no debería darle esta comida a usted, que hay que tirar porque como viene de El Salvador, ningún diputado dijo eso. Nadie dijo eso. Nadie. Eso no era lo que estaba en discusión, pero bueno, ese fue el show que quisieron. A tal punto de que la Nación le preguntó a todos los diputados de la bancada oficialista y ni siquiera Pilar Cisneros pudo sostener que algún diputado de oposición hubiese dicho eso. Exacto. Pero bueno. Mientras tanto, ya hay 2 recursos de amparo presentados en la sala sobre este tema. Habrá que ver qué resuelve la sala. Si yo fuera magistrado, yo diría, ya la Asamblea aprobó el permiso, lo voy a rechazar porque ya no tiene interés actual. No tiene interés. Pero para futuro, esto es lo que debería pasar. Vamos a dar estas recomendaciones o estas consideraciones de la constitucionalidad de cómo proceder en estos actos. Esa sería la salida más elegante. El gobierno dice que hay jurisprudencia que dice que cuando son temas humanitarios no se necesita permiso. Yo no encontré ninguna sentencia que diga... Dijo doña Laura Fernández que van a presentar la jurisprudencia de la propia sala para defenderse en este caso. Yo creo que la mejor salida en el escenario que nos encontramos, y sí que pasemos al siguiente tema de una vez, que es parte de los resultados del informe del Estado de la Nación. Una de las cosas que señala el informe justamente es lo que hace un análisis del poder, digamos, los controles y los pesos y contrapesos entre los poderes. Y lo que analiza en esta ocasión es que dicen que el Ejecutivo básicamente lo que usa es lo que denominaron el poder del megáfono. Usar las conferencias de prensa como plataforma para enviar ataques políticos a sus contrincantes, entiéndase la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, lo cual el informe incluso califica como algo extraordinario porque nunca se ha dado ataques directos de esta forma del Ejecutivo hacia el Poder Judicial. Pero bueno, en medio de esta situación, claramente la sala ha sido una de las que más ha sido atacadas por el poder del megáfono, al punto de que, como mencionamos la semana que no estuviste, Paul Rueda ya tiene sentencias que parecen contradictorias con su historial, como haber votado en contra de ¿cuál es el proyecto de libertad condicional automática? Él hizo un voto salvado cuando no hubiera esperado que su línea hubiera sido que la prisión preventiva automática, es inconstitucional. Es inconstitucional. El es inconstitucional por inconvencional. Exacto. Él votó en contra de esa resolución. Y hizo un voto salvado. Fue el viernes que no estuviste, creo. Ok. Pero bueno, la sala ya se ha visto expuesta por este megáfono del presidente y ante estos recursos de amparo nada más se va a ver el uso del megáfono del presidente. Uh-huh. Se va a ver nuevamente expuesta si sale con una condena o fallando al lugar el recurso, siendo que ya la propia Asamblea resolvió este tema haciendo la aprobación sin que hubiera una solicitud del Ejecutivo. Pero bueno, lo otro que
menciona el informe de Estado de la Nación que es interesante y que destacamos una nota y que les recomendamos revisar El especial. el especial que hicimos. En total salieron 14 notas esta vez de distintos temas Yo sociales. estoy resentido porque a mí me encantaba escribir sobre esos informes y ya es el tercer año que me ninguneas. Mira, vos no me dijiste nada, dijiste que ibas a revisar las notas y ni las ojeaste. ¿Las revisé? Dudas porque habían errores. Pero bueno, lo Era otro... culpa a mí y no al jefe, que es el que las revisa. Exacto. Otro dato interesante es que la administración Chávez Robles, durante esta administración, especialmente en el 2023, la cantidad de condenas por recursos de amparo al Estado aumentaron, al Ejecutivo específicamente, aumentaron casi 6 veces de lo que eran hace 8 años. En total, en 2023 hubo 5.195 condenas al Ejecutivo, según los datos que la propia sala ha dado. Según los datos que la propia sala ha dado, la mayoría de estas condenas vienen por temas de acceso a la información. No se brindan las respuestas. Ya había salido una noticia, me parece, en La Nación hace unas semanas atrás, destacando que sí, que el gobierno ya había roto récords de recursos de amparo que había perdido por no entrega de información pública. Correcto. Otro dato interesante es que, bueno, recordemos que el Estado de la Nación se presenta en noviembre, pero usa periodos de tiempo anteriores porque no llevan todo el día y hay un tiempo para analizar la información. Claro. Se analizan las 2 primeras legislaturas, o sea, la que terminó en mayo de este año, y el informe califica a la bancada oficialista como la menos productiva y exitosa de el presente siglo. Señala que de los 70 proyectos que se presentaron en esos primeros 2 años, solo 3 fueron aprobados. Nosotros revisamos a la fecha nuestros datos que están actualizados al día de hoy y hay aprobados 7. O sea, en estos 6 meses, poco más de 6 meses de esta tercera legislatura ya se les aprobaron 4. Pero es interesante porque la gente dice es que es la menos exitosa porque es la más pequeña, lo cual es falso. La bancada del Partido de Acción Ciudadana del gobierno anterior también eran 10 congresistas. También dicen que es que todo lo que viene del oficialismo se rechaza, lo cual es falso porque les han aprobado proyectos y 2... no es culpa de la oposición que el oficialismo no sepa redactar proyectos. Exacto. Ahora, en defensa de los diputados oficialistas, los proyectos peor redactados vienen del Ejecutivo, no de ellos. Lo que ellos sí tienen son un montón de chayotes, que es lo que les han aprobado. Los únicos proyectos relevantes aprobados de la bancada oficialista es el de Luz Mari de Avales, el del Fondo de Avales de Daniel Vargas y el de Luz Mari de la Patria. Y encima estás inflando los datos porque estás contando los Mari. Es la bancada oficialista, no han renunciado todavía, la que ya no cuenta es María Marta. Wow. Pero bueno, eso fue interesante. También interesante es que el informe analiza, digamos, los proyectos aprobados en la tercera legislatura. Dice que en total se aprobaron 120 leyes. ¿Tercera? La segunda, perdón. Okay. La segunda legislatura, 120 leyes. Señala que 120, la mitad son sustantivas y la otra mitad son no importantes. Chayotes. Vos lo dijiste, no yo. Ahora, el informe califica una ley como sustantiva cuando produce un impacto sobre el desarrollo humano del país. Ya lo redefinieron. Esa fue la definición que venía en esta ocasión y... Ok, sí, porque la que nosotros usábamos antes era una reforma sustantiva es aquella que reconoce o amplía los derechos de la población, asigna nuevas competencias al Estado en temas esenciales para el desarrollo humano o tiene impacto nacional. Eso se resume en impacto. Y el Estado de la Nación también analiza si las propuestas son promesas democráticas y sustento económico. Eso es que son nuevas obligaciones para el Estado sin fuente de financiamiento. Correcto, ese detalle no lo vi en esta ocasión, pero bueno, señala que son muy focalizadas. ¿Cuántas leyes en el segundo año dijeron ellos? 120. ¿De dónde sacaron el 120? Mira, Lucho, no tengo idea, pero... Nosotros tenemos 106. Probablemente hay un par de leyes más ahí que vos no contás, como declaratorias de instituciones y así. Eso no son leyes. Benemeritazgo de instituciones son leyes. Sí, pero si es una ley yo la cuento. Algo contaste mal. Ja. En fin. Porque soy yo el que se equivoca. El Estado de la Nación no puede equivocarse. Exacto. No, porque tus datos no los he revisado, no sé qué tan actualizados los tenés. Están actualizados. Pero bueno, lo otro que señalaron es que esta fue la más municipalista de todas. Porque 8 temas son municipales, 16 eran temas económicos, 13 asuntos sociales. No hubo proyectos aprobados de agro, vivienda, y en educación solo se aprobó 1.
Y no sé. O sea, veámoslo desde la otra perspectiva. Los temas que están en más crisis durante este gobierno son los que la Asamblea tampoco ha logrado aprobar legislación. Educación, En educación, en seguridad creo que hay no, seguridad yo. judiciales 8, ¿ah? Pero sí, en fin, eso con los datos del informe. ¿Qué más? Bueno, los invito a revisar toda la información. Pasemos al siguiente tema. ¿Cuál era el siguiente tema? Los cobardes. La comisión que investiga la Caja Costarricense del Seguro Social y había de forma unánime acordado abrir una convocatoria para que Chávez fuera a declarar. Lo que era un error. Echó para atrás y después de que Chávez dijera, me van a convocar, voy a ir a divertirme. Básicamente, por eso les digo cobardes, se tuvieron miedo. Se les hizo así, decían los jóvenes. Mira, siempre vulgar vos. Echó para atrás con la convocatoria con los votos de Nueva República, PLP, PUSC y el PUSC. El oficialismo. Exacto, y ya con eso eran mayoría uno cada uno. Y Luis Diego Vargas fue el voto decisivo. Ok, ahora, ¿cuál fue la justificación para que no se convocaran? Para anular la convocatoria, Lucho. El oficialismo dijo es que no tiene sentido porque la caja es autónoma y Chávez no tiene poder sobre la autonomía de la caja. Y es como, bitch, please. Ajá. Nueva República dijo que hacer comparecer al presidente debería ser algo excepcional y que tomaron la decisión al calor del momento. Y el PLP dijo, todavía no estamos seguros de que sea el momento de convocarlo porque apenas hemos hecho 2 audiencias. Y hay como 70 programadas. O sea, demos tiempo. Ajá, entonces se aprobó dejar sin efecto esa convocatoria. Se puede volver a convocar en cualquier momento. Ahora, lo que sí deberían hacer es... No deja de ser un ridículo lo que hicieron, ¿verdad? Correcto. De nuevo, el poder del megáfono tiene sus efectos. Así es. Es efectivo, diría el Estado de la Nación. Tercer año en curso y no, que va, no, la oposición nunca aprendió a cómo lidiar con ese presidente. Confirmo. Pero bueno, ¿qué más? Bueno, otro dato interesante que pasó esta semana fue que la Servicios Técnicos dijo de que no hay forma de mandar a traer, o sea, esto no fue en la comisión de la caja, pero fue en la comisión de infraestructura. Servicios Técnicos por fin le dijo a la comisión de infraestructura, dejen de ser tan necios y hagan la bendita comparecencia virtual. Porque le mandaron a preguntar a servicios técnicos que si había una forma de obligar a Luis Amador a venir al país. Inclusive 2 diputados preguntaron que si podían mandarlo a traer con la Interpol. Es que son... Todo porque quieren que Luis Amador esté sentado ahí en la silla. No quieren que sea virtual. Y después dicen que no es para hacer un show. Exactamente. Ese es el problema. En fin. Los servicios técnicos les dijo, no se puede, no sean necios. Más que Luis Amador tiene nacionalidad canadiense. Y ni siquiera tenemos tratado de extradición con Canadá, yo creo. No se puede extraditar si no hay condena. Exacto. Esto es una audiencia no judicial. El ridículo es mayúsculo. Enough, mae. Háganle bendita comparecencia virtual, por el amor a Cristo. Básicamente. Pero bueno, pasemos a la sección favorita del público. Voy a tener que leerlas porque, no sé, tu internet está muy lento y no me carga. Siento que el problema es WhatsApp, refresca WhatsApp. Pero yo las leo, tú bien, no te preocupes. Vamos a pasar a la sección favorita del público. Es Pregúntele a Lucho. ¿Cuándo hiciste un sondeo para hacer esa terminación? ¿O simplemente es como? Mira, Lucho. El comité editorial con sus estadísticas determinó que esa es la sección favorita del público y así es. Recuerden que pueden dejar sus preguntas y comentarios o sus preguntas en los comentarios de YouTube, de Spotify o al correo my@delfino.cr. Dijiste solo en YouTube o en Spotify porque después se te hace un colocho y las del correo siempre se te olvidan, así que no manden preguntas por... Pueden escribirme si quieren escribirme, deja que la gente me escriba. Ahora, la primera pregunta es de Alexander Madrigal, que consulta, ¿a dónde hay que acudir para proponer la creación de una ley para que nuestro sistema educativo contemple una modalidad de homeschooling? Hace toda una elaboración, pero esa es la pregunta. Y la pregunta él mismo se la respondió. La Asamblea Legislativa. Ya hay en todo caso un proyecto de ley para eso, que lo presentó creo que la diputada Daniela Rojas. El número de expediente es el 24,648. Correcto. Es de Daniela Rojas, Mauricio Alvarado, porque no me sorprende, Andrea Álvarez Marín, Paulina Ramírez, David Segura y el resto de la fracción de Nueva República.
Sobre esto hay una jurisprudencia. Este es el segundo proyecto que se presenta. Ajá. Pues había uno previo, pero no recuerdo. Hay jurisprudencia de la Sala Constitucional porque ya hay gente que ha recurrido con recursos de amparo a decir, el MEP no me deja hacerle homeschooling a mi hija, y la Sala Constitucional lo que dice, este no es problema mío. Básicamente. Sounds like a personal problem, vaya peleese al contencioso con esto. Correcto. Porque lo que, o sea, pues, en síntesis eso es lo que dice, pero a ver, la fundamentación de la sala es la determinación de si es mejor o de los beneficios o contras que pueda tener el sistema educativo en casa, todo ese tipo de regulaciones y todo eso escapan de el ámbito de competencia. Escapan del elemento sumario que es un amparo. Los amparos son reclamos sumarísimos, o sea, muy cortos y concisos. Si nosotros entramos a ver esto, vamos a tener que mandar a pedir un montón de informes técnicos y empezar a hacer un montón de análisis profundos sobre la pertinencia de la medida que escapan de la figura del recurso de amparo, así que vaya el contencioso. Vale. Y en síntesis es lo que dicen. Pero sí, es la Asamblea Legislativa, porque usted mismo lo preguntó, es un proyecto de ley. Bueno, o en todo caso, referéndum, ¿verdad? Pero ya la pregunta también iba por la línea de, bueno, puede ir a la Oficina de Participación Ciudadana a entregar el proyecto como iniciativa. Pero ya hay uno, o sea, en ese caso... Y alguien lo pueda revise el que ya está, si le gusta ahí puede mandar sugerencias a los diputados proponentes como para que le presenten mociones, o si no, presentar uno propio en la Oficina de Iniciativa Popular. O buscar la vía ciudadana que vaya recogiendo firmas, ¿no? Sí, el 5% de las firmas del padrón. Solo uno ha pasado por esa vía, ¿no? Esa fue la Ley Nacional de Vida Silvestre, que fue la que prohibió la caza de animales silvestres en Costa Rica. Muy bien. La siguiente pregunta es de Moragax, pero no entiendo. Dice, ¿cómo votó el Frente Amplio el tema del marchamo? A favor. ¿Pero cuál tema del marchamo? Supongo que me está preguntando la reforma que se le hizo al marchamo. Ok. Digo, porque no hubo... Mucha gente nos ha preguntado sobre qué ha pasado con el proyecto que pretendía la condonación de marchamos viejos. Eso no fue, ya no fue por ya en vivos. Ya salió la fecha, el proyecto no está convocado, no fue presentado, pero bueno, eso no se va a cobrar. Correcto. Si es el tema de la reforma que se hizo marchamos, esa aprobación fue unánime. Si no me equivoco, o sea, hasta la oficialista. Sí, lamentablemente ahora vivimos en tiempos de la posverdad, en el sentido de que cuando sacamos la nota diciendo Chávez ataca reforma del marchamo, que su fracción votó a favor y él firmó como ley y no vetó, se alguien a decir eso es mentira, y yo, aquí están los registros de votación, y me dijo, eso es mentira. Entonces le pasé la caseta donde venía la firma de Chávez en la ley y no me respondió. Sí, interesante también. Otro dato que se me olvidó del informe es que dice que Chávez es el presidente menos eficiente con sus vetos porque le han sellado el 80% de lo que veta. Sí. Pero bueno, la siguiente pregunta es de Caled Barquero, que señala que por qué Costa Rica no elige representantes al Parlacén. El Parlacén es un órgano, es el Parlamento Centroamericano, que es un órgano del Sistema de Integración Centroamericana SICA, junto con la Corte de Justicia Centroamericana. Costa Rica no forma parte de ninguno de los dos y tampoco Panamá. Desde el inicio, digamos, no hay como una razón fundamental, o sea, simplemente nunca vimos el paso inicial como nos unimos para incorporarnos a eso, pero con el pasar de los años la argumentación de Costa Rica ha sido no vamos a mandar a nadie, no vamos a meternos en el Parlacén porque eso es una cuna de delincuentes. ¿Por qué? Entiendo que los presidentes de la República cuando terminan su periodo automáticamente pasan a ser diputados del Parlacén, lo que les da inmunidad. Entonces, en el resto, en los países del Triángulo Norte Centroamericano, más que todo, los expresidentes centroamericanos, caracterizados siempre por terminar de alguna u otra forma condenados por algún delito de corrupción, lo que hacen es escudarse en su diputación en el Parlacén. Yo creo que no es automático, pero sí hay muchos que pasan a, pues de, o tal vez hay países que lo tienen y otros que no, pero bueno, no importa. Pero sí, básicamente nunca hemos formado parte desde el inicio y ahora no queremos... Y somos súper reacios y por alguna razón a los políticos centroamericanos les encanta hacer campaña con este tema porque siempre es como, vamos a obligar a Costa Rica a meterse al Parlacén. Es como, o sea, ¿usted quién es? En fin, Jaciel nos pregunta, ¿se veía venir la renuncia de Katia Cambronero al PLP? ¿Desde cuándo consideran ustedes? Yo la veía venir, digamos, doña Katia, yo creo que es... A ver, esta es mi opinión personal. Uh-huh. Ella se veía incompatible ideológicamente con el PLP desde el puro inicio.
vamos a ver, el PLP tiene una crisis ideológica. De identidad que tienen todos los... Sí, pero la de ellos es un poquito más agravada en el sentido de que intentan agarrar dos mundos, los liberales y los progresistas. Aunque no es epistemológicamente así, se entiende que un liberal es una persona de derecha, porque se entiende que es liberal solo en lo económico, liberal en lo social. Ajá. Entonces, el liberalismo, al menos acá en Costa Rica, siempre ha sido de derecha. Entonces, en querer empatar gente de derecha con progresistas, ahí es donde se generan esos inconvenientes. Ahora, doña Katia es liberal en lo económico y es progresista en lo social, y yo creo que ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque el PLP no es vocal en los temas progresistas. Es vocal en los temas liberales, exactamente. Entonces ellos sí son liberales, pero en la parte de progresistas no la vocalizan mucho. Y tal vez quien más la vocalizaba o la representaba con sus acciones era doña Katia, más que todo en el tema ambiental y de mujer. Uh-huh. Entonces, desde que yo vi que doña Katia Cambronero era una diputada sumamente comprometida con las causas ambientales, yo dije, esta señora no va a terminar en este partido. Esto no va a durar. Esto no va a durar. Lo que pasó es que yo francamente no vi que fueran a romper, digamos, en este momento. No lo vi tan pronto, no tengo nada mediáticamente que sea públicamente conocido que digan por esto, porque se pueda. Eso sí, ya venía un cúmulo de cosas, ¿verdad? Correcto. Agravadas por la llegada de doña Cintia Cop. Por la salida. Le digo, yo quiero esas comisiones de Katia, y Katia le dijo, no son mías. Correcto. Pero bueno, la siguiente pregunta es Ronald Hernández, que nos pregunta, ¿qué pasaría si un diputado que se ha declarado independiente renuncia para hacer campaña electoral con algún partido? ¿A quién le queda la curul vacante? Le queda al partido que originalmente lo eligió, ya pasamos por esto. Correcto. Ahora no hemos pasado por esto. Aquí nada más un detalle en la pregunta, no hay que renunciar para hacer campaña con algún partido. Los diputados no tienen beligerancia. No tienen beligerancia, pero... Dato interesante, el partido, si en sus estatutos lo dice, de que, digamos, puede perder la militancia en el partido, y si pierde la militancia, bueno, pues nada más lo declaran independiente, no lo pueden echar, no puede perder la curul, nada más pueden echarlo, lo echa como a María Marta. Exacto, sí, no pasa nada, y queda siempre para el partido. O sea, la lista que presenta el partido es la oficial hasta el fin de los tiempos. Si un diputado independiente renuncia, entra la persona que se llena lista del partido que lo llevó a... Correcto. Y el que entra puede declararse independiente una vez entrando. Recordemos el infame que estuvo 3 meses en la asamblea, ¿cómo se llamaba? Que fue el primer diputado chavista. No me acuerdo. Relevante fue que... De San Carlos. Pero bueno. Cuando renunció... Fue muy interesante porque fue el primer chupazuelas de Chávez y no tiene ningún papel en el gobierno actual. Hasta donde sabemos. En fin, esas son las preguntas de esta semana. Recordamos que las pueden dejar en los comentarios en YouTube y Spotify, así como en el correo maya@delfino.cr, a pesar de que Lucho no quiera. Pasemos... Usted sé que se está metiendo en camisa de 11 varas. Pasemos a la última sección de hoy, que es las mejores y peores propuestas de esta semana. La peor propuesta de esta semana vino cortesía de Nueva República. ¿Por qué no nos sorprende? Los cuales son... Es que el nivel de incompetencia es increíble. Presentaron un proyecto de ley para hacer algo que era una mala idea, y aún así lo presentaron mal, de la forma tal que el proyecto que presentaron ni siquiera logra la mala idea que tenían. Correcto. En resumen, el diputado José Pablo Cibaja presentó un proyecto que anunció con un comunicado de prensa diciendo... Y con una intervención en control político en el plenario diciendo, este es el proyecto contra las feministas. Diciendo que iban a presentar un proyecto para que se dieran penas de cárcel por rayar paredes o hacer manifestaciones con bloqueos. Encapuchadas, con bloqueos. Nosotros, yo revisé el proyecto y ambas penas ya existen. Uno, la obstrucción en vías... Una es días multa y la otra es cárcel. La obstrucción en vías públicas tiene de 10 a 60 días cárcel, si no me equivoco. La pena por dibujar en paredes ya existe, pero de 10 a 30 días multas. Y lo que el proyecto hace únicamente es que si estos actos se cometen estando encapuchado, es un agravante y se le mete un tercio de la pena. Eso es todo. O sea, ni siquiera es que crea los delitos, ni siquiera... A ver, primero... Lo peor es que él dice que este proyecto va a eliminar la impunidad con esos delitos. O sea, ¿qué diferencia va a hacer? Él dice eso... La persona va a seguir estando encapuchada. No estás, ¿Cómo lo vas a identificar? Esa reforma no va a ser, digamos, que, este maestro está encapuchado y quiere arrestarlo.
Eso no es el efecto que va a tener. Y bueno, ni siquiera logra lo que él quiere que logre, porque bueno, la incompetencia, la ignorancia es atrevida, dijo. Los 10 multas no son días de cárcel. Los 10 multas no son días de cárcel, entonces ni siquiera lo que prometió que hacía su reforma lo hacía, a pesar de que lo que él quería que hiciera era nefasto también. ¿No? Cárcel por rayar paredes, o sea, pongamos serios. En fin, buenas propuestas presentadas esta semana. Ninguna. Todavía una. El diputado Alejandro Pacheco presentó un proyecto de ley para que se prorroguen por 5 años los incentivos y exoneraciones de la ley del transporte eléctrico. Entiéndase que el impuesto de ventas, el impuesto selectivo de consumo y el impuesto de propiedad que pagan los vehículos eléctricos sean menores. Personalmente a mí esto no me parece una buena idea porque yo insisto, con este tipo de medidas estamos exonerando a las personas que más recursos tienen. Debatible. Uno, las personas que si tienen un vehículo ya están dentro de las que más recursos tienen. ¿En qué grado dentro de esas están? Es distinto. Pero bueno, lo otro es que esta ley tiene un problema y es que se le aprobó una reforma que Hacienda interpreta a su favor. El proyecto de ley decía, está exonerado del impuesto a la propiedad de vehículos por 5 años en la siguiente escala, 100% el primer año, 80% el segundo, 60% el tercero, y así hasta que llegaron a cero exoneración. Pero en la reforma se dijo, a partir de la entrada en vigencia de esta reforma, por 5 años va a ser de la siguiente forma, 100, 80. Entonces, un vehículo nuevo este año paga... la exoneración es del 40%. Tiene una exoneración del 40% en lugar de la del 100% que le correspondería, pero estos artículos contradictorios, Hacienda los usa a su favor, el proyecto no resuelve ese tema. Yo ahora le decía, que lo resuelva. Yo ahora le decía a Mike que sería bueno meter una interpretación auténtica, a pesar del efecto retroactivo que tendría, solo para que ya finalmente Hacienda deje de hacer estas estupideces. Porque a ellos, al Ministerio de Hacienda le encanta aprovecharse de las malas técnicas legislativas, a pesar de que la Asamblea en el debate de los proyectos diga, bueno, esto es así. Pero Hacienda entonces busca la más mínima leguleyada o portillo de interpretación a su favor para seguir desangrando a la gente. Yo estoy seguro que con una interpretación auténtica que entonces los obligue a devolverle la plata a la gente que ha pagado impuestos de más por este tipo de cosas, se les quita esa maña. Correcto. Algo que le voy a reconocer al proyecto es que no aplica la tasa, o sea, aparte de la forma en que se calcula. El MAE metió una escala progresiva. Metió una escala progresiva en la cual los primeros por tramos. Los primeros $30,000 están exonerados al 100%, del 30,000 a 45,000 hay 50, 75 o 100, dependiendo de cuál de los 3 impuestos es, y así sucesivamente. A partir de $45,000 ya no hay exoneración del impuesto del general sobre la venta, lo cual digo, reforma el articulado porque ese impuesto ya no existe, estamos hablando del IVA, pero bueno. A May le afectó mucho que todavía se siga hablando del impuesto. Ese fue el otro proyecto que se presentó esta semana que hay que revisar. Digamos que el Poder Judicial probablemente se va a manifestar que afecta a la organización y funcionamiento. Para el Poder Judicial todo afecta a su organización y funcionamiento. Eso es un tema que no hemos logrado resolver. ¿Qué pasó con la reforma que ha metido en? Yo a cada rato paso pidiéndola y nada, que la llevan a las jefaturas de fracción. En fin, bueno, el proyecto presentado por Fabricio Alvarado con su bancada lo que hace es introducir una prohibición para que el procedimiento abreviado no se pueda aplicar en delitos graves. Procedimiento abreviado lo que significa es que la persona acepta el cargo que se le imputa y recibe un beneficio en una condena menor, básicamente, que no puede ser menos de lo que pide la fiscalía en ese caso. Okay. Y que son delitos graves, lo que incluye son todos los homicidios, delitos sexuales, delito contra las mujeres, narcotráfico, crimen organizado y demás, que en esos casos no se puede aplicar al procedimiento abreviado. Ahora, ¿por qué existe el procedimiento abreviado? Para tratar de desaturar que no es lo mismo que flagrancia. No es lo mismo que flagrancia. Esos son los famosos, su señoría, hemos llegado a un acuerdo con la fiscalía para... Básicamente viene las películas. Hollywoodense. En fin, y eso es todo por esta semana. Esta semana dice Lucho que nadie merece ser congresista de la semana. Nadie se lo ganó. Lucho siento que anda como deprimido con el desempeño de la Asamblea Legislativa. Entonces en noviembre estamos con presupuesto. Tendré que buscar quien hace cosas en algún momento que se merezca del reconocimiento. Pero eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos de hoy en 8, que ya es mi penúltimo capítulo. Así todavía me quedan 2 este año.
En fin, esperando las vacaciones con ansias. Delfino.cr presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.